vamos a tener que llevar a los adolescentes a estos campamentos de verano donde enseñan a los delfines, a ver si conseguimos que con una señal al final se cumplan nuestras órdenes. ¿Y qué es lo que usan estos entrenadores de animales? Y la verdad es que las herramientas que usan son muy básicas. Una es el darle un premio y la otra un poco es tener miedo. Entonces usan el sistema de miedo y de darle un premio. Considerando esto, por ejemplo, hay tecnologías, ahora mismo se están aplicando bastante aquí en Estados Unidos, pero en granjas, pero en muchos establecimientos comerciales, supongo que en México también las están usando para vigilar cámaras donde te vigilan, en esta granja en particular de vacas de leche, cada zona de producción y uno puede vigilar en la sala de ordeño, que es, no sé si vean mi cursor, está aquí abajo donde tienen los ordeñadores trabajando y no solo te da la imagen, también te sumariza los resultados que estás observando. Entonces al final da un listado del número de eventos que no se hicieron correctamente en una hora, por ejemplo. Entonces te dice de estos 3 empleados y los tiene clasificados como W1, el trabajador 1, el trabajador 2, y te lo va diciendo, que se saltó 4 vacas o que tardó demasiado tiempo en empezar la siguiente rutina. Entonces, esto lo que está sucediendo es que los ganaderos están a las 7 de la tarde ya en su casa, preparados para tomar la cena, abren su cámara, en vez de hacer el TikTok, cogen su cámara y revisan esta información que les está llegando. Y de repente ven en el reporte que les está diciendo pues, que se saltaron no sé cuántas vacas del ordeño, que hicieron, y cuál es la reacción que creen que debe de tener con esa información. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que se debería de hacer? Pues en la mayoría de los casos lo que sucede es un enfado y si hay posibilidades, el empleador, el productor, el ganadero, igual se acerca hasta la lechería muy enfadado y tiene una conversación enfadada con los trabajadores. Pero esto no es bueno, porque al final igual no se resuelve el problema. Vamos a poner un ejemplo donde esta información fue manejada de otra idea. Y esto lo hicieron en un hospital. En un hospital en Nueva York tienen un problema que la mayoría de las enfermeras que entran en salas de pacientes críticos, las enfermeras y los médicos, pues no se lavan, no se sanitizan, se lavaban las manos con esta espuma de limpieza y entraban sin lavárselas antes y ni tampoco después. Entonces, para corregir esto, lo que hicieron es colocar unas cámaras y les informaron a todo el personal del hospital que iban a anotar el número de eventos en los que se usaban las máquinas para lavar las manos. Lo colocaron durante 14 semanas. ¿Creen que pasó algo? ¿Alguien tiene una idea? Si colocando una cámara e informándote que te van a monitorear, ¿creen que va a cambiar algo el comportamiento? Esto es lo que pasó. No hubo un cambio de comportamiento. Siguió habiendo un 10% de individuos que sí hacían esa práctica que estaba recomendada. Entonces hay que hacer algo. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que comunicar esa información e intentar cambiar el comportamiento. Y en este caso el experimento tuvo 2 intervenciones. Una es colocar una pantalla en el pasillo y daban feedback inmediato de cómo iban y lo dividieron muy inteligentemente entre enfermeros y médicos. Los médicos lo tienen aquí physicians y otros personal que normalmente son las enfermeras o los asistentes de enfermería. Y entonces crearon como una competición entre estos 2 grupos. Por supuesto, las enfermeras, el grupo de personal, otro que no sean médicos, lo quieren hacer mejor que los médicos. Y entonces, como ven aquí, tenían un 95% de cumplir lo de lavarse las manos, mientras que los médicos estaban también muy bien ahora, pero no estaban tan arriba como el otro personal. Esto yo creo que fue la parte más efectiva porque esto se daba en cada momento. Cada vez que una persona lo hacía, había un ruido en el pasillo y se autorizaba esta información.
Y del otro lado tenemos otra intervención que también hicieron, que fue mandar un email a las personas responsables de cada turno para que compartiera esa información. Pero creo que lo más importante era dar inmediatamente un feedback, una retroalimentación. Y aquí tenemos, como ven, una vez que se implementó esto, cómo cambió la adopción de estas prácticas. La clave era un feedback que era positivo, era inmediato y además había un incentivo social porque tenías estos dos grupos que estaban compitiendo. Entonces, muchas veces pensamos que simplemente con información, con avisando de que hay un peligro que nos llega para cambiar comportamientos. Y desafortunadamente no es así porque hay un problema de salud mundial con el tabaco. Y todo el mundo, probablemente aquí se les pregunta, ¿están informados de los riesgos negativos que tiene fumar? Y probablemente todos ustedes levanten la mano. Lo tienen en las cajetillas de tabaco. Todo el mundo sabe que es negativo. Es un negocio que genera 600 billones de dólares en Estados Unidos por año en el 2018. Y ahí tenemos la distribución de diferentes estados por el porcentaje de fumadores. Bastante grande. Y una de las preguntas que a veces nos hacemos es si podemos... Doctora, se le cerró su micro. ok, gracias. ¿Me escuchan ahora? Sí, se escucha bien. Disculpe. Muy bien, pues el problema entonces es si colocamos estas imágenes más destructivas, podríamos cambiar el comportamiento. Y ahora, sí. Entonces, en Europa hicieron un estudio donde entrevistaron a personas en diferentes países y les preguntaron si estos mensajes les conseguían cambiar sus actitudes. Y las barritas en azul indican el porcentaje de personas que sí que les hacía pensar en el consumo de tabaco, las imágenes negativas. Pero como ven, es una pequeña proporción, no es algo que afecte a la mayoría de las personas estas imágenes negativas. Y esto es algo que estudió una profesora de neuroscience, cognitive neuroscience, aquí en Estados Unidos. Tiene varios libros publicados y uno de ellos, el título lo resume muy claro, el bias hacia el optimismo. Cuando, vamos a ver un poco más lo que significa esto, cuando te presentan que hay peligro, un aviso que hay peligro, normalmente nosotros entendemos que eso va a suceder en el futuro, pero ahora mismo vamos a estar satisfechos, vamos a recibir una gratificación. Por ejemplo, la persona que fume ve que el peligro puede estar en el futuro, pero la gratificación la voy a tener ahora y además es un futuro hipotético. Las personas también escuchamos mucho mejor cuando nos dan consejos positivos, cuando nos dan información, retroalimentación positiva, pero también hay que tener cuidado con la información como las damos, porque muchas veces tenemos también la tendencia a recibir la crítica y ponerla de manera rosa, la ponemos más agradable para nosotros. O sea que no somos capaces igual de absorber una crítica de manera objetiva. Y también lo otro es que tenemos que considerar, cuando ustedes vayan a trabajar en el futuro y vayan a dar consejos, que no todo el mundo recibe las críticas o el feedback o la retroalimentación de manera igual y hay un bias con la edad. Es más difícil comunicarse con gente al final más mayor. Fíjense que, por ejemplo, el mensaje que estamos intentando dar es fumar te mata y no conseguimos grandes cambios
Sin embargo, si el mensaje que damos, en vez de ser negativo, lo transformamos en algo positivo, tienen a alguien que realmente quiere jugar al fútbol, para evitar que entre en el tabaco, pues lo que le puedes decir es no fumes y así vas a poder ser el siguiente Messi. Si lo quieren traducir a su trabajo, busquen algo que alguno de los trabajadores con los que quieran cambiar su actitud esté intentando conseguir y propónganle un feedback positivo, que estén intentando conseguir algo que les guste. También, por ejemplo, lo que todos, si miramos a nuestras propias vidas, vamos a darnos cuenta que cuando nos dicen que algo negativo puede pasarnos, siempre pensamos que le va a pasar al otro, pero nunca pensamos que nos va a pasar a nosotros. Con lo del tabaco, el tabaco mata, sí, pero va a matar a los otros, no a mí. Sin embargo, es interesante que cuando las noticias son positivas y el mensaje es positivo, sí que nos incluimos en el grupo de que así, que a nosotros nos va a afectar. Y eso es el efecto de todo Rosita. Por ejemplo, si de repente leemos en las noticias que está cambiando el mercado inmobiliario y nosotros somos propietarios de varias casas y esta noticia nos va a favorecer porque nos va a favorecer incrementar el dinero que tenemos invertido en esta inmobiliaria, pues entonces vamos a decir sí, esto me va a afectar. Aunque las noticias estén en el estado de Nueva York y yo esté viviendo en California, pues decir, esto probablemente también me pase a mí. Entonces, considerando esto, ¿ustedes son familiares con el tema de proporcionar benchmarks? Si yo les veo ahora en la sala, si alguien quiere decir, levantar la mano y decir si conoce lo que es un benchmark o una clasificación de evaluar varios rebaños y clasificarlos y organizarlos. ¿Conocen lo que es un benchmark? Nadie conoce lo que es un benchmark. Un benchmark, probablemente tenga otras palabras en español que no las sé ahora, es donde evaluamos un grupo y ese grupo lo clasificamos y vemos los que están mejores y los que están peores. Es lo que hacen sus profesores en su clase. Les dan un grado por sus asignaturas, les asignan una nota y entonces tienen una distribución. Y así tienen estudiantes que saben dentro del grupo que lo están haciendo mejor y otros que lo están haciendo peor. En su trabajo como en operaciones agrícolas, ganaderas o otras a las que se dediquen, van a poder usar entre sus clientes esta técnica. Y por ejemplo, aquí lo que tengo es descrito la mortalidad en varias granjas de California, de los terneros. Y ven que hay bastantes diferencias entre las granjas. La primera barra es una granja y todas las barritas es una granja. Entonces, imagínense que yo quiero compartir esta información con una de las granjas que tiene poquita mortalidad y en otras granjas que tienen alta mortalidad. ¿Qué creen que va a pasar en cada situación? Si yo me voy a una granja y les reporto, tienes muy alta tu mortalidad comparado con tus vecinos, ¿cómo creen que me van a escuchar? Eso tuve la experiencia personal, no con mortalidad, pero con otras cosas de explicar esto a un ganadero. Y la reacción que tuve a mí me sorprendió al principio y fue una de las cosas también que me motivó a entender más. Y es una reacción defensiva. Defendió el problema e intentó proteger al trabajador que estaba haciendo su tarea. Entonces hay que entender que esto lo explica, cuando algo está malo, te dicen que es algo malo, tal, lo intentas que no te pasa a ti. A mí no me pasa, a mí no me pasa. Si es algo bueno, empiezan a escuchar algo y empiezan a intentar a aprender algo más. Es importante que incluso, y sorprendente para mí, que los que están muy por encima de la media, que casi ya muy difícil de mejorar, pero cuando encuentras a alguien, por ejemplo, que está con un 2%, pero ve que hay algunos que están al 1%, la mayoría de ellos perciben este mensaje, sí, pues puedo mejorar todavía. No estoy mal, no estoy mal, porque fijaros en estas otras granjas, pero creo que puedo aprender algo. Entonces, siempre cuando tengan algo que comunicarle a alguien, cuando aprendan alguna práctica, algo están aprendiendo ahora en su escuela, y van a aprender algunas prácticas de manejo que van a querer cambiar y cuando se comuniquen, intenten buscarle cosas positivas para que puedan motivarse. ¿Y por qué sucede esto?
Una de las cosas que el ser humano siempre desde tiempos primitivos, siempre estaba motivado por un premio. Y ese premio era, por ejemplo, buscar comida y comía. Entonces, ese mecanismo evolutivo sigue en nuestros cerebros. Nosotros intentamos buscar al final de un esfuerzo un premio. Y entonces hay que tener siempre un premio para tener en consideración y poderle motivar. ¿Qué creen que sería un buen premio? La mayoría va a decir dinero, ¿verdad? Pues el dinero es bastante complicado de manejar como premio y ustedes van a tener experiencias en el futuro y se van a dar cuenta por qué y va a generar conflictos. Hay otra manera más fácil también de premiar y motivar y eso simplemente se trata de darle a la persona que tú la quieres motivar el sentimiento de que tiene control en las actividades que va a hacer. Por ejemplo, tu jefe quiere mejorar cómo se alimentan las vacas. Entonces, en vez de decirle, haz esto, esto y esto, lo que puede hacer es, tú, Pedro, por favor, hablamos juntos un momento y me explicas cómo crees que podemos mejorar esto en la explotación. Y entonces Pedro proporciona sus ideas y les dices, adelante con tus ideas, ahí está su motivación. Cuando él, con sus ideas, va a cambiar y resolver un problema, se va a motivar. El miedo, ¿cómo trabajamos? Muchas veces lo que hacemos es el jefe va y amenaza. Como no hagas el trabajo de esta manera que tengo escrito, vas a recibir un warning, te voy a bajar el salario, te vas a quedar un día sin trabajar o lo que sea. Y el miedo en nuestra mente, hay tres tipos de cosas que hace el miedo y ninguna es buena. Nos va a paralizar totalmente. Nos va a hacer que escapemos del miedo o nos va a congelar. Y ninguna de estas tres cosas nos va a ayudar en alguna manera. Entonces, por ejemplo, si un trabajador llega tarde al ordeño, esto pasa bastante a menudo, que tenemos gente irresponsable, no aparece en su trabajo a las horas que les tocaba empezar, e incluso pueden llegar tomados, pero lo que sucede es el empleador, el propietario o el mayordomo está enfadado con este empleador, se enfada, usamos un palo para enfadarse y al final el trabajador ya se marcha y no vuelve y no tienes a alguien que te haga el reemplazo. O sea que tampoco no ganaste mucho. Hay que usar otras maneras para comunicarse. Y aquí tengo una foto de un preadolescente. La adolescencia es una etapa donde hay bastante rebelión y una de las razones es porque consideran que todo lo que le damos, lo que les contamos, los que les sugerimos son críticas, que les estamos haciendo demandas demasiado estrictas y entonces están continuamente rebelando en revolución. Es interesante que tener mucho cuidado si usted es un mayordomo, si en el futuro llega a ser un mayordomo o si tiene gente encargada de su trabajo, porque al final la venganza de estos trabajadores que están sometidos a críticas, que se sienten con presión por un jefe demandante, lo que pueden hacer al final es vengarse. Y en este libro que les pongo aquí, que está disponible online, lo pueden encontrar y lo tienen en inglés y en español, si alguien está interesado en manejar a empleados que puede ser una carrera, algunos de ustedes que igual están interesados en agricultura, pero en algo más. Hay mucha necesidad de saber cómo manejar a los empleados en lo que le llamamos Human Resources en inglés. Y en este libro describe un caso en el que se enfadó un mayordomo con el propietario de una finca donde cultivaban uvas y se enfadó tantísimo, se cayó la boca y mandó a todos sus trabajadores que tenía trabajando podando las viñas que hicieran el trabajo y que lo hicieran mal. Pero hizo el trabajo de una manera que mientras lo observabas haciéndolo no te dabas cuenta, o sea, nadie supo que estaba el trabajo mal hecho hasta el año siguiente que no hubo uvas con la poda. Entonces, hay que tener cuidado porque si tienes un trabajador enfadado, te puede causar muchos problemas. ¿Cómo podemos motivar el cambio? Y para los que estén, y esto lo pueden aplicar tanto a nivel de trabajo como a nivel personal.
Hay tres elementos claves que se definen para conseguir el cambio. Tenemos que tener una visión de dónde queremos llegar y eso es el que está montado encima del elefante. Tienes que tener una visión de dirección. El elefante es la motivación, la energía. Es la parte más difícil de controlar. Y el espacio que existe, el camino por donde va caminando, es el camino, el ambiente donde estás trabajando. Esos tres factores, tener una dirección, una visión de lo que necesitas hacer, tener la motivación y la energía y tener un buen ambiente, esas tres cosas juntas pueden llegar a conseguir cambios en circunstancias difíciles o cosas que nosotros pensábamos que no eran posibles. Y esto, si están interesados en saber de dónde nace esta idea del elefante, el rider que le llaman el que monta el caballo, o el elefante en este caso, y el camino, viene de un libro que escribió este autor que trabaja como profesor de ética y liderazgo y en la escuela de negocios. Y se repasó libros antiguos, todos y incluyó, y al final se dio cuenta que siempre había esos tres elementos claves. Bueno, y hay cursos, un montón de cursos ahora que han aparecido y si están interesados en este tema, este es el libro que les voy a recomendar. Pueden también tomar cursos si alguien estuviera interesado. Estos son los dos autores del libro anterior y tienen otros libros bien interesantes. Autores es un profesor de business, de la escuela de business aquí en Berkeley, y su hermano trabaja en un centro de entrepreneurs, que ahora no me sale la palabra en español, de gente que empieza nuevas compañías y nuevas ideas. Y una de las cosas, vamos a intentar ver ejemplos, es ir con estos tres elementos. Y uno de los problemas que presenté, creo que lo presenté el año pasado, tenemos un problema en el año 90 había muchos niños que estaban malnutridos en Vietnam. ¿Y cómo podemos resolver este problema? ¿Qué podemos hacer? Y una persona que se llamaba Jerry Stern le dieron esa tarea, le dieron la tarea de que viajara a Vietnam con su familia y le dieron $50.000, que $50.000 para salvar un problema de malnutrición es bastante poco dinero. Y además tenían malas relaciones con el gobierno en Vietnam, porque la guerra de Vietnam todavía estaba fresca. Y solo le dieron una visa por 6 meses para que resolviera el problema porque no querían que estuviera mucho tiempo. Y entonces, ¿dónde empiezas? El primer problema que la mayoría nos encontramos es que pasamos a encontrar todas las verdades negativas. Cuando tienes un problema empiezas a decir esto es que esto pasa, esto no se va a poder dar. Entonces, si nos dejamos que nuestra mente se centre en buscar solo las cosas que no nos van a ayudar, vamos a perder tiempo y energías en no resolver el problema. Lo que hay que hacer es pararse y decir, ok, esto no me está sirviendo, tengo que centrarme en soluciones. ¿Me sirve como solución? No, me muevo. ¿Me sirve como solución? No, me muevo. Esto sí que me sirve en solución. Entonces voy a avanzar. Pero no dejemos que nuestras energías nos gasten en problemas y recuérdenlo y aplíquenlo no solo en el trabajo, también a nivel personal, en sus estudios. Entonces tenemos el primer elemento que es el rider, el conductor. El conductor tiene que diseñar un plan. ¿Y cómo empiezas para diseñar un plan de un problema que no conoces? Pues una de las cosas que utilizó en este caso fue intentar evaluar lo que estaba pasando. Entonces usó una técnica que es desvianza positiva, pero que si ustedes estudian algo de epidemiología o han leído algún trabajo de epidemiología, saben que para ver el riesgo de una enfermedad se buscan factores que están asociados. Y básicamente es el mismo principio, donde buscamos factores asociados con algo. Y lo que hicieron entonces, esta persona se fue a esta pequeña, empezó con una aldea nada más, habló con los líderes de la aldea, porque los líderes son los que al final eran capaces de conseguir que otras personas pudieran unirse al equipo y buscar un intérprete o un asistente. Entonces él convenció a que todos juntos, la aldea y los que tenían roles de liderazgo dentro de la aldea y voluntarios, porque él no tenía medios para pagar a la gente. Entonces hubo voluntarios que se fueron visitando las casas y recogiendo datos que podemos definir tipo epidemiológicos.
Medían a los niños y buscaban prácticas dentro de la casa, cómo alimentaban a esos niños, qué cosas había diferentes. Y fue curioso porque encontraron que en una aldea donde todos tenían la misma economía, las mismas casas, tenían la misma economía, había 36% de los niños que estaban bien. Entonces había que ver dentro de esas familias qué era lo que pasaba diferente, y ahí es donde se hace análisis de datos. Se fijaron que había diferencias entre los dos grupos. Los que no estaban bien nutridos solo les daban la comida 2 veces al día. A los niños, a estos niños no se les daba asistencia a la hora de comer, comían por ellos solos. Imagínense niños pequeñitos comiendo a la mesa con niños más grandes, pues había algo de competición y sobre todo que el arroz era lo que se comía, era el principal ingrediente de las dietas. En el otro grupo encontraron que había un mayor número de comidas al día que se les daba, la misma cantidad pero ofrecida más a continuada, y los niños pequeños no se les dejaba solos a la mesa con los niños más grandes, se les apoyaba para que no tuvieran que competir con los otros grandes. Y aparte encontraron que buscaban otras fuentes de alimento, porque en los campos de arroz también hay pequeños camarones y cangrejitos. Y esos en esta cultura estaba considerado comida de pobres o mala y ya no lo usaban, aunque antiguamente lo estaban usando. Entonces podría ser reintroducir este tipo de comidas que estaba disponible, y también las patatas, la parte de las hojas de las patatas las tiraban, y entonces estas familias también las reutilizaban. Entonces, ¿cuál era lo próximo? Una vez que se encuentra la solución al problema, conseguimos cambiar, y esto es la clave. Ustedes van a acabar la universidad, van a leer muchos libros, van a poder conseguir más información en YouTube, en redes sociales, en escritos académicos, van a estar informados, eso no hay duda, pero van a conseguir cambiar el comportamiento. Entonces ahí es donde entra el elefante. El elefante es la motivación y la energía del cambio. Entonces lo que hay que hacer para que haya un cambio es intentar trabajar con las partes emocionales. Y entonces lo que se buscó es que hubiera madres que lo estaban haciendo, que se hubieran de voluntarias y se lo enseñaran a las otras madres. Entonces había un vínculo, una relación entre estas madres para apoyarse emocionalmente. El camino. También es muy importante favorecer un ambiente. Y una de las cosas que hizo es pidió que a todos los que se registraran que les llevasen una cuota. Y esa cuota no era dinero. Esa cuota era que recogieran camarones durante 15 días y los llevaran como prueba para registrarse. ¿Por qué hicieron eso? Porque estaban creando un camino hacia el éxito, porque ellos iban a necesitar recoger camarones si querían cambiar. Si lo empezaban a hacer ya, estaban haciendo el cambio del ambiente y lo iban a conseguir con más éxito. Al final, en 6 meses, consiguieron algo increíble. El 65% de los niños habían mejorado. El programa se llegó a implementar en 14 aldeas. Se llegó a 265 aldeas al final y impactó a 2,2 millones de personas con una inversión inicial muy pequeña. Entonces, a veces hay que ser creativos. El que dirige, el que tiene la capacidad de diseñar el plan, tiene unas fortalezas, tiene que tener visión y tiene que tener estrategias. Y tiene que ser capaz de hacer sacrificios a corto plazo pensando en la visión que tiene. Las limitaciones, pues que a veces se cansa rápido, que es fácil paralizarse con la ambigüedad, con el miedo de lo que va a pasar, y es muy fácil también centrarse en los problemas. Entonces ahí es donde hay que intentar trabajar mentalmente, que no haya parálisis, o sea, tener focos en soluciones y diseñar planes de acción. Aquí un ejemplo, por ejemplo, el que les acabo de hablar ahora sería un ejemplo donde se resolvió, el líder fue capaz de resolver el líder de la malnutrición. Pero les voy a poner otro ejemplo, por ejemplo, en Expedia, es una compañía de viajes que probablemente la conozcan. Y en Expedia, en el año 2012, cuando contrataron una consultora que va y evalúa estas empresas multinacionales, que puede ser de computadores, de viajes, de todas las empresas de tecnológicas, la mayoría tienen una empresa contratada que los visita y hace un análisis de las áreas donde pueden mejorar. Y entonces fue lo que se sometió a Expedia. Y lo que vieron es que tenían 20 billones de llamadas por año de
de usuarios que querían una copia del itinerario, algo que es bien fácil, ¿verdad? ¿A quién se le ocurrió llamar a cualquier site online para pedirles un itinerario? Ya te llega por email. Pues el problema que había es que en aquel momento, cuando diseñó la página Expedia, los usuarios a veces se equivocaban en el email y les iba el email no les llegaba, o le iba el spam, o les pasaba otras cosas, pero no podían imprimir el itinerario desde la página web. Entonces, la solución fue muy fácil. Fue crear un plan, se encontró un problema y se creó un plan para resolverlo. Dejar que los usuarios lo imprimieran ellos solos desde la página web. Parece una tontería, pero esto resolvió problemas de millones de dólares. Falta de comunicación, o se asumía que ya era el estándar. Otra cosa que puede parecer, a mí me resultó la verdad sorprendente, pero hay muchas infecciones en hospitales que están en pacientes críticos en unidades de cuidados intensivos. ¿Y por qué creen que pasa esto? Esto simplemente pasa, se cree que pasa porque los médicos que están haciendo estas intervenciones de poner vías intravenosas, o las enfermeras, no siguen los pasos que se deberían de dar para tener una higiene apropiada. El hospital, no sé si conocen, de Johns Hopkins, que es bien famoso, pues diseñó un protocolo donde con figuritas explicaba claramente los pasos a dar y los colocó en las diferentes salas donde se hacía este procedimiento. Y además hizo algo más, le permitió que las enfermeras fuesen capaces de llamar la atención a los médicos si no realizaban el protocolo perfectamente. En los hospitales hay mucha lucha entre enfermeras y médicos. Parece ser basado en lo que yo estoy leyendo. Los médicos no les gusta nada recibir indicaciones de enfermeras y pueden causarles problemas, pero con esta manera las enfermeras tenían inmunidad de dar y expresar los problemas que había. Entonces consiguieron cambiar el número de infecciones, y tienen esta gráfica. Las flechitas indican cuándo se hacen los diferentes pasos. Primero se formó un comité, aquí en la primera flecha, en la segunda se empezó a educar, en la tercera flecha se empezó a explicar, ya a poner los folletos, a ponerlos, y el proyecto empieza. Y como ven, en los últimos meses del proyecto fue donde se consiguió los niveles de infección más bajos, simplemente implementando prácticas de higiene y asegurando de que se cumplían. O sea, este director de un hospital tenía una visión clara, sabía claramente qué era lo que había que hacer, y se lo dio de una manera digestiva. Esto lo pueden aplicar en otras prácticas de manejo en granjas que vayan a visitar, tanto agrarias como ganaderas. Un ejemplo podría ser el alimentar calostro. El calostro es la leche que da la madre, la primera leche que da la madre, y esa es muy importante, la tienen que tomar para recibir inmunidad. También, por ejemplo, si queremos reducir las células somáticas, que es un indicador de infección de la glándula mamaria, tenemos que intentar detectar la mastitis pronto para poder hacer una intervención correcta. Entonces, es muy importante tener muy claro estos protocolos en la granja y transmitirlos correctamente. El elefante tiene varias fortalezas. La fortaleza es su emoción, tiene una fuerza emocional, tiene esta energía que nos mueve, y no le gusta nada fallar, entonces va a seguir moviéndose, pero tiene dificultades también el elefante, que le gusta tener sentir un efecto positivo inmediato, una gratificación inmediata, y también a veces es algo perezoso y conserva energía. Se asusta fácilmente, y probablemente ustedes van a mirar a su alrededor y van a encontrar que hay gente que encaja bien en la función. Algunos de sus amigos pueden ser buenos como conductores del elefante, y otros amigos que van a ser muy emocionales, muy hiperactivos, que van a ser elefantes. Al final es bueno ser equilibrado en la vida, pero a veces también puede ser que lo ideal es trabajar en equipo. La clave del elefante es que es trabajar con los sentimientos.
tenemos otra cosa que es muy importante. Si se busca cambio, el cambio tiene que ser pequeño para que se pueda hacer, porque si no nos asustamos. Y el otro es que si se convierte en algo que es socialmente aceptable, es mucho más fácil de hacer. Entonces, esas son las tres claves para conseguir que el elefante haga muy bien su trabajo. Sentimientos. Si ustedes conocen a alguien que trabaja en ventas, igual algunos de ustedes cuando acaben sus estudios se van a ir a la industria y van a trabajar como comerciales, vendiendo algún producto. Los mejores comerciales van a ser buenos elefantes y van a trabajar con los sentimientos. Y ahí es donde es la clave. Ustedes fíjense y contacten ya desde ahora a comerciales, intenten ver su personalidad y ver qué los hace diferentes y exitosos. Y van a ver que es muy importante esa parte. A veces hay que saber algo, conocer cuál es la manera correcta de hacer algo no es suficiente. Tener motivación. Y, por ejemplo, fíjense, ¿a quién pensaría que en pacientes de cáncer habría problemas que una vez que se marchen del hospital cumplan con los tratamientos que se les dan? Y estoy hablando de pacientes que son adolescentes. Y yo cuando estaba leyendo esta información, la verdad que me resultó sorprendente, pero es algo que han visto, incluso también enfermos de trasplante, no es único de este estudio, se ha visto en muchos casos que pacientes que tienen enfermedades graves no son capaces de hacer pequeñas tareas. Entonces se creó un programa, un videojuego. Este videojuego se llama Remission y lo implementaron en pacientes de cáncer que cuando acabaron el tratamiento de hospital y llevaban una medicación para su casa, querían que la tomara y para asegurarse que cumplieran la medicación, hubo un grupo que lo hicieron jugar este videojuego y otro que no, y los compararon. Este videojuego tiene varios niveles. Este es el avatar que representa al enfermo y también tiene los mismos problemas, sufre de los mismos problemas, tiene mareos, y va luchando contra las células de cáncer, las va matando en una fase y después pasa al siguiente nivel y está cansado, entonces tiene que recuperar la energía y va a buscar la energía y después vuelve y sigue otra vez y vuelve a tomarse la pastilla, pero la pastilla le ayuda a luchar, pero después lo agota y van viendo eso en fases de videojuego y progresando. Creo que tenía 20 niveles, si no recuerdo mal. Y una de las cosas que al final sí que vieron, yo pensaba que los resultados serían muchísimo mejores, pero bueno, fueron positivos. El número de pacientes que al final cumplía con los protocolos. Y se fijan en las barritas, el control había sobre un 30% de pacientes que cumplían los protocolos y en el otro grupo que habían hecho el videojuego era un poco más alto, llegando un poco por encima del 35%. Y después son otras medidas que les hicieron para asegurarse que tenían metabolitos de los tratamientos. Entonces, tareas que ustedes se van a aplicar y van a encontrar día a día. Por ejemplo, ahí les muestro un problema que tenemos nosotros que trabajamos en leche, que es que los corrales tienen que estar limpios, porque las vacas sucias, cuando llegan a la sala de ordeño sucias, tenemos más problemas porque hay que limpiarlas, más trabajo para el ordeñador, pero más riesgo también de infecciones. Entonces, yo si quiero resolver el problema de mastitis, también me necesito centrar en la limpieza de los corrales. Entonces, ahí no le toca al ordeñador, es un trabajo al final en equipo. ¿Cómo consigo motivarlos para que limpien? Y a veces se trata de comunicar al que hace el trabajo de limpieza de los corrales y que observe al ordeñador que representa que no haga su trabajo. Y eso lo hemos visto en que no hay comunicación. Aquí en las granjas de leche pocas veces se lleva a un trabajador de una área y se le enseña las implicaciones de su mal trabajo en otras áreas o de su buen trabajo. No necesariamente tenemos que centrarlo en lo negativo. Entonces, si algún día tienen que trabajar en operaciones agrícolas o ganaderas o de otro estilo, piensen cómo pueden mejorar la comunicación para que vean cómo afecta en la cadena de producción. Y lo que también es muy importante es, por ejemplo, cuando uno quiere limpiar o ordenar su casa o hacer algo en su trabajo, siempre es muy importante empezar con pasos pequeños. Si uno ve
un desorden extraordinario, se limita. Primero, busque lo que haya que hacer más pequeño. Por ejemplo, estos son programas de bioseguridad que está ahora muy de moda. Tenemos ahora el problema de la influencia aviar, pero tenemos 53 páginas que les damos de bioseguridad. Es demasiado. ¿Por dónde empiezo? No, hay que darle una pieza pequeña, que hagan algo pequeño y después continuamos, porque si no, no vamos a ser capaces ni de limpiar nuestra casa porque tenemos un desorden que no sabemos por dónde empezar, o de empezar a implementar nada nuevo. Esto es muy interesante. También hay que cultivar el sentimiento de identidad. Esto es una historia de una escuela de primer grado donde los niños es una de las escuelas que estaban peor dentro del Estado, y la maestra quería cambiar eso. Entonces llevó a un grupo de niños de primer grado y el primer día les dijo que iban a acabar siendo de tercer grado, que ya se consideraran niños de tercer grado porque lo iban a acabar siendo. Entonces les mandó a ellos que se llamaran scholars, ya no niños ni nada. Entonces entre ellos se llamaban scholars, a los maestros les llamaban professors, y todo era muy ceremonial, y tenían la biblioteca, era un acto, ir a la biblioteca a buscar libros era un acto ceremonial. Y aquí está el otro mensaje que también, cuando se pueda, y esto es el elefante que lo maneja, la parte emocional. En inglés lo decimos fake it until you make it. Básicamente es hasta que tú lo consigas, invéntate que lo estás consiguiendo, imagínate que te lo estás consiguiendo, no pasa nada. Imagínatelo, creo, tu visión, tu imaginación, de que lo estás consiguiendo, y actúa como si lo estás consiguiendo. Y una de las intervenciones también que se está aplicando ahora en bastantes universidades a la hora de admitir estudiantes en Estados Unidos, no sé si lo están haciendo ahora ahí en vuestra universidad, en Davis lo hacen con los estudiantes, porque tenemos un alto número de estudiantes que abandonan en la escuela universitaria, pero también abandonan en la secundaria. Entonces, ¿qué se puede hacer para disminuir esos niveles de gente que está abandonando la escuela? Pues es muy fácil, hay que trabajar con el elefante. Y es motivarlos y encontrar un sentido y identificarse con la persona que pueden llegar a convertirse. Hicieron un estudio que fue publicado en una de las revistas más prestigiosas de Estados Unidos, que es Nature. Lo publicaron en el año 2019 y fueron a varias instituciones de enseñanza y hicieron una intervención muy simple, porque le dieron 25 minutos de una charla 2 veces, separadas 20 días. O sea que al final invirtieron simplemente 50 minutos, divididos 25 un día y 25 otro día. Unas charlas que les dieron a los estudiantes. Esas charlas lo único que les hicieron fue explicarles las vías para conseguirlos, decirles que sí que podían, que había todos estos caminos que podían seguir para conseguir ser exitosos. Si iban mal en matemáticas, tenían ahí horas extras para poder ir a alguien que los apoyase. Si necesitaban libros, que tenían estas tarjetas de biblioteca. Si necesitaban recursos, que habían estos recursos. Les dijeron, y también les hablaron de gente que había sido exitosa, y les hablaron como si ellos pudieran ser exitosos. Alguien por primera vez les hablaba de uno a uno, considerándolos como que podían realmente ser exitosos. Lo que es interesante y muestra esta figura, las barras rojas, fueron en escuelas en donde los compañeros de clase no soportaban, no apoyaban éxito académico, y las barras azules representan a escuelas en donde se investigó esto y se miraban que sí, que los compañeros de las clases apoyaban en el éxito. Lo que quiere decir es que si tú estás en una escuela donde te van a hacer bullying por si sacas buenas notas, pues igual no las sacas. Entonces el ambiente en el que estés rodeado también te va a afectar. El camino es ya es la última parte que voy a tocar. No sé si tengo ¿cuántos minutos más tengo? Ya, bueno, el camino es la parte más fácil de trabajar con ella, y ya les voy a poner unos ejemplos por tema. Por ejemplo, en el ejército holandés, en los años 60 creo que fue, tenían un problema muy grave. Los soldados todos urinaban fuera del urinal y ya estaban cansados de andar limpiando los urinales sin necesidad, porque había un problema de acierto. Y lo solucionaron
pegando una pegatina en los urinales con una mosca. Y ustedes van a Amazon y las van a encontrar, y esta mosca en el urinal reduce que haya este problema. Entonces, a veces los problemas los solucionamos cambiando el ambiente, y esta es una de las maneras más fáciles. Les voy a dar otro ejemplo. Esta es una foto de un lago de Chicago, que ven que tiene una curva, y ahí ven en la curva que marca 25 millas, pero los conductores no hay problemas de exceso de velocidad en esa área. Entonces, una de las cosas que se le ocurrió a alguien fue, se fijan en la separación entre las líneas. Las líneas, conforme se va acercando a la curva, se van aproximando. Tú cuando vas conduciendo, eso te va a dar la sensación de que vas más rápido, y entonces frenan. Entonces cambiamos el ambiente para conseguir un cambio de comportamiento. Otros cambios que pueden ustedes aplicar, que aplicamos nosotros, pues por ejemplo, las medicaciones, si no se usan correctamente, pues al final las ponemos en un sitio con una cerradura y conseguimos manejar que se usen de manera más correcta, porque tienen que ir a pedirlas y tienen que ir a explicar por qué necesitan esa herramienta. Voy a saltar esto por problemas de tiempo, pero una de las cosas también que hace muy fácil el trabajo es el hábito. Y este es un entrenador de la Liga Americana, que es famoso porque consiguió el éxito simplemente trabajando que no me sale ahora, los jugadores, con sus jugadores, para que practicaran unas jugadas de manera repetitiva, o todos los días, una tras veces, pero muy poquitas jugadas, y las hicieron todas muy bien. Al final conseguían ganar décimas de segundo, pero eran los mejores, y simplemente por repitiendo y haciendo siempre lo mismo, se convirtieron en los mejores. Y ustedes pueden ver en TikTok, hay un montón de vídeos de gente que hace cosas extraordinarias en su trabajo, pelando cosas o colocando cosas, y eso es la práctica, y al final ya no tienen que usar ni la mente consciente, ya lo hacen de manera inconsciente. Otra cosa que también es muy importante es que las cosas, el cambio que queramos introducir sea socialmente aceptado. Y esto no sé si lo hubo en México, pero el año pasado aquí hubo un evento con Prime. Era una bebida que se promovió en las redes sociales, y todos los niños de primaria querían tomar las bebidas de Prime, y durante 6 meses estaban agotadas, se vendían en el mercado negro por precio excepcional. Era algo que se motivó a través de las redes sociales. Y lo mismo pasa con todos estos youtubers que están moviendo a todo el mundo, y al final están consiguiendo cambios a través de ser influencers. Ya entonces estoy acabando aquí. Si alguien está interesado en esto, hay muchos libros que pueden leer si quieren escucharlos. Algunos de estos libros están en YouTube como audios gratis en inglés, otros en español, pero si están interesados en este tema, yo les aconsejo que se informen, porque es un tema fascinante que les puede ayudar a avanzar mucho. Si van al tema de ventas, imprescindibles algunos de estos libros para intentar manejar a sus clientes y la parte emocional. Y el mensaje final que les quiero llegar es que podemos, para cambiar el comportamiento, no sirve simplemente lo que van a aprender aquí en la universidad, no sirve solamente que lean libros, que se sigan informando, actualizando. Eso es importante, si no van a tener direcciones que son equivocadas. Pero hay que trabajar también con otro aspecto para conseguir cambios. Y fíjense que cuando van a estas compañías, Walmart, Target, Apple, todas estas compañías, Dell, todas estas compañías tienen un equipo de sociólogos, de neuroscience, de psicólogos, que les están ayudando a hacer cómo van a manejar cómo van a introducir sus productos. Entonces, para cambiar nuestros hábitos. Entonces, siempre consideren trabajar en equipo y buscar las nuevas fronteras en el tema de extensión y consultoría. Y con esto creo que ya estoy en pasada del tiempo. Si hay una pregunta, estaría más que encantada de responderla. Bueno, veo que no tienen preguntas, pero espero que alguna parte de la información recibida les sirva para generar curiosidad
y explorar este tema un poquito más. A muchos niveles tiene aplicación. Si alguien está interesado en contactarme y recibir más información, por favor háganlo. Muchas gracias, doctora. Ahorita compartimos esta información que nos está proporcionando usted. Y bueno, si hay algún alumno interesado, por favor apunte el correo para que pueda contactar a la doctora y ver esa posibilidad de estar por allá. ¿Existe alguna pregunta? Creo que no, doctora. Creo que todo está bien. Si quiere, vamos a entregarle su constancia. Creo que ya también la tienen en el correo, pero ahorita vamos a dar lectura a su presentación. y vamos a tener su presentación para poner la constancia. En la Universidad de Colima, la Dirección General de Educación Continua otorga la presente constancia a la doctora Noelia Silva del Río por su conferencia magistral en el segundo Congreso Internacional en Ciencias Agropecuarias, Químico-Biológicas y Económico-Administrativas, uniendo esfuerzos, organizado por las Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ciencias Biológicas, Agropecuarias, Contabilidad y Administración, así como de Ciencias Químicas, celebrado del 20 al 23 de mayo de 2024, con valor curricular de 1 hora. En nombre del maestro Jesús Omar Brizuela Padilla, director general, muchísimas gracias, doctora, y es un gusto tenerla nuevamente por aquí. Muchas gracias. Solo quería decir a los estudiantes que si alguno tiene interés en contactarme acerca de alguno de los temas que he hablado, estaría más que encantada. Otra cosa, que algunas veces trabajo con estudiantes a distancia. No voy a traer ahora mismo trabajo a chicos de México, pero si alguien está interesado en trabajar, en desarrollar materiales de extensión, ahora mismo estamos haciendo pequeños vídeos de bioseguridad. Si alguien está interesado en desarrollar algo a distancia en redes sociales, materiales de educación y quiere tener una colaboración, pues estamos, que me pueden contactar. Muchísimas gracias. Igualmente a todos, un placer muchísimas gracias por la invitación, siempre un placer y hasta otro momento entonces. Gracias.